relacionado como aplicar los métodos numéricos a los resultados del laboratorio de mecánica de suelos. Mi nombre es Romer Daniel Joyola Guzmán, soy doctor en Ingeniería Civil y va a ser un gusto, un placer compartir con ustedes pues esta clase. Bien, entonces, si en algún momento dado quieren consultar algo, con toda confianza lo pueden hacer. Abren su micrófono, les pido de favor que en este momento lo pongan de silencio, pero si quieren comentar algo, pues adelante, lo pueden hacer. Bien, vamos a ver la clase de hoy. Voy a explicar qué son los métodos numéricos, les voy a explicar qué es el límite líquido de un suelo y cómo aplicamos los métodos numéricos a los resultados de un laboratorio, los resultados de un ensayo de límite líquido. Ese es el objetivo de la clase de hoy. Nada más me dicen si me están escuchando y están viendo la pantalla antes de continuar. Por favor. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Perfecto, gracias. Vamos a tratar de que la clase la vamos a hacer dinámica para que ustedes también no pierdan la atención y puedan seguir. Bien, vamos a empezar definiendo qué son los métodos numéricos. ¿Ya? Primer error que encontramos en los libros es que los llaman métodos numéricos. En realidad se deberían llamar métodos aproximados. ¿Sí? Entonces, en los libros de texto aparecen métodos numéricos, sin embargo, el nombre correcto es método aproximado. Bien, ¿qué son los métodos aproximados? Los métodos aproximados van a ser unos procedimientos sencillos. Esa es la característica de los métodos numéricos o métodos aproximados, lo vamos a llamar indistintos, es que son procedimientos sumamente sencillos. Y cuando decimos sencillo, ¿a qué se refiere? A que únicamente utilizan operaciones suma, resta, multiplicación y división. O sea, utilizan las operaciones aritméticas para poder resolver un problema con cierto margen de error. Esto nos va a poder facilitar que nosotros podamos resolver cualquier problema de la matemática. Cualquier problema que se presente en la ingeniería, nosotros lo podemos resolver utilizando métodos aproximados. Y cuando decimos cualquiera, es cualquiera. Podemos ir desde ecuaciones simples, como una ecuación x más 1 igual 0, hasta una ecuación diferencial en derivadas parciales y súper complicadísima. Todo lo podemos resolver a través de métodos aproximados. Una desventaja que tienen es que siempre vamos a tener un error. ¿Ya? Siempre va a haber un error. ¿Qué tan grande es ese error? Bueno, nosotros podemos definir qué tan grande va a ser ese error. La clase de hoy, particularmente, vamos a hablar sobre un método aproximado, un método numérico. ¿Cuál es este método numérico? Es el método de regresión lineal, así se llama. Y lo vamos a plantear el problema y vamos a decir cómo lo resolvemos, este problema. Este problema consiste en lo siguiente. Nosotros vamos a iniciar el problema conociendo una serie de puntos. Son estos puntitos que ven ustedes de color azul acá. Vamos a conocer la coordenada X y la coordenada Y. Y lo que nosotros buscamos es encontrar cuánto vale M y B, que son coeficientes de una recta, de tal forma que esta recta pase lo más cerca posible de ese conjunto de datos, de ese conjunto de puntos. Entonces, repito, ¿qué buscamos? Buscamos encontrar una recta que pase lo más cerca posible de esa familia de puntos. Y a ese método nosotros lo llamamos regresión lineal. Ahora, ¿cómo se hace la regresión lineal? ¿Cómo se hace? Bien, Gauss, príncipe de las matemáticas, le dicen Gauss, desarrolló un método y a ese método le llamó mínimos cuadrados. Entonces desarrolla este método, el método de los mínimos cuadrados. ¿Y en qué consiste este método? Lo vamos a explicar, es bien sencillo. Este método consiste en hacer
que la distancia que hay entre un punto observado, que es este de color naranja que vemos acá, y un punto predicho por un modelo matemático, esta distancia que vemos de color rojito, esta distancia vertical, sea la menor posible. Por eso se llama mínimos, porque esta distancia debe ser la menor posible. ¿Y por qué cuadrado? Porque esta distancia, si está hacia arriba, va a ser positiva, y si está hacia abajo va a ser negativa. Entonces, para evitar el tema de los signos positivo y negativo, la vamos a elevar al cuadrado. Y vamos a hacer que la suma de estos cuadrados sea mínima. Entonces, cuando yo consigo hacer esto, que sea mínimo, que esta suma de cuadrados del error sea mínima, resolví el problema. O sea, encontré los valores adecuados que debe tener estos parámetros M y B. ¿Listo? Entonces me gustaría que hasta acá me vayan diciendo cómo vamos. Voy a hacer un par de preguntas para que esto sea dinámico y me gustaría que conteste. ¿Falso o verdadero? Vamos a hacer falso o verdadero, ¿sí? Los métodos numéricos son un conjunto de técnicas que emplean las operaciones aritméticas. ¿Falso o verdadero? ¿Qué dicen por ahí? Son un conjunto de técnicas que utilizan las operaciones aritméticas. ¿Falso o verdadero? ¿Qué dicen? Verdadero. ¿Sí o no? ¿Verdadero, no es cierto? Dijimos entonces que los métodos numéricos son un conjunto de técnicas que utilizan operaciones aritméticas. ¿Cuáles son las operaciones aritméticas? Suma, resta, multiplicación y división. Esas son las operaciones. Y siempre que empleemos el método numérico, siempre va a haber un error. Va a haber una discrepancia entre la solución exacta y la solución que nosotros tenemos. Ese se llama error. Bien, entonces fíjense, ya que tenemos eso, dijimos que vamos a estudiar un método en particular. Como dijimos que era el método que vamos a estudiar la regresión lineal. ¿Falso o verdadero? La regresión lineal consiste en determinar los valores de X y Y de un punto. ¿Falso o verdadero? Más falso que moneda de 20 pesos, ¿no es cierto? Eso no es. Lo que consiste la regresión lineal es en determinar cuánto vale M, este coeficiente M de la recta, y el valor de B. Ahora, ¿qué método vamos a usar? El método de los mínimos cuadrados. ¿Sí? El método de los mínimos cuadrados. Y aquí hicimos una definición muy importante. Definimos el error. ¿Cómo se define el error? El error se define como la diferencia que hay entre un valor observado, este que está de color naranja, un valor observado en laboratorio, y un valor predicho por un modelo matemático, por la recta que vamos a encontrar. Entonces, esta diferencia de punto entre el valor observado y el valor predicho se va a llamar error. Ese es el error. Y esto es importantísimo porque ahorita lo vamos a sacar el Excel y vamos a ver cómo lo calculamos esto de acá. Entonces, valores predichos y valores observados. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros? Buscamos minimizar la suma de cuadrados del error. Esta distancia que estamos viendo acá en pantalla es la que yo busco que sea mínima, minimizar esta distancia. Esto es lo que necesitamos saber ahorita básico de métodos numéricos. Bien, como nosotros vamos a conjuntar los métodos numéricos con laboratorio de suelo, necesitamos también saber algo básico sobre los ensayos de laboratorio de suelo. ¿Qué ensayos son los básicos que nosotros empleamos para caracterizar el suelo? Ensayo de granulometría, aquí vemos el ensayo de granulometría, el ensayo de límite líquido que se realiza con la copa de Casagrande y el ensayo de límite plástico. Son los ensayos básicos, son ensayos de rutina. Si usted algún día trabaja en un laboratorio de mecánica de suelo, granulometría, límite líquido y límite plástico son ensayos que todos los días se hacen, todos los días se hacen.
son ensayos de la práctica, del día a día. ¿Qué otros ensayos se hacen al suelo? Se hace el ensayo Proctor, el ensayo de gravedad específica, un ensayo CBR, ¿no? Son los ensayos básicos, hay más, digamos, está el ensayo de corte, está el ensayo de placa, está el ensayo SPT, el ensayo CPT, el ensayo triaxial, corte directo. Pero estos ensayos que les estoy mostrando ahorita en pantalla son los básicos, lo que usted va a realizar en la práctica, ensayos de rutina. Y vamos a centrar la atención principalmente en el ensayo de límite líquido. Entonces, vamos a definir qué es el límite líquido. ¿Ya? Vamos a definir qué es el límite líquido. Entonces, para definir el límite líquido, vamos a explicar primero que el suelo cohesivo, que es aquel suelo que tiene unión entre sus partículas, es un material que la consistencia cambia en función del contenido de agua. Mire acá en la presentación, cuando la arcilla, el suelo cohesivo, está seco, es un suelo duro. Si usted empieza a mojar, a hidratar ese suelo, va a llegar un momento en el que el suelo adquiere un estado líquido, así como se ve aquí en la imagen de la derecha, está líquido, y va a pasar por unos estados intermedios, un semisólido, un plástico y un estado líquido, una consistencia líquida. Bien, entonces el límite líquido del suelo va a ser un contenido de agua, es lo primero que nosotros debemos saber, va a ser un contenido de agua. Ese contenido de agua va a delimitar dos fronteras, que el estado plástico del estado líquido. Entonces, cuando nosotros encontramos este contenido de agua que delimita la consistencia plástica de la consistencia líquida, hemos encontrado el límite líquido del suelo. ¿Y eso cómo se hace en laboratorio? Se hace a través del ensayo en la copa de Casagrande. La copa de Casagrande, acá ustedes la tienen, y preparamos el material, hacemos el tamizado en el número 40, preparamos el material, lo hidratamos, lo colocamos acá en la copa, hacemos la ranura y contamos el número de golpes hasta que esta ranura cierre. Y registramos entonces, ¿qué vamos a registrar? El número de golpes y el contenido de agua. Tenemos los valores X y Y, contenido de agua y número de golpes. Esos son los dos datos que vamos a obtener del laboratorio. ¿Listo? Entonces, este valor del límite líquido en la práctica, ¿por qué es importante? Es importante porque permite que nosotros hagamos un adecuado proceso de compactación, por ejemplo, que seleccionemos adecuadamente el material que vamos a utilizar. ¿Por qué? Las arcillas son materiales que reaccionan con el agua, cambia su consistencia con el agua. Si nosotros utilizamos un suelo muy plástico en un pavimento, por ejemplo, cuando llueva puede suceder que el pavimento se levante si es el caso de arcillas expansivas, o puede haber que haya deformaciones excesivas, como estamos viendo acá, ¿no? Entonces hay que controlar siempre el valor del límite líquido del suelo. Entonces, por eso va a ser importantísimo determinar el límite líquido en el laboratorio del suelo. Bien, entonces, falso o verdadero, para que me contesten. Los suelos cohesivos son materiales que son susceptibles a cambio en su consistencia debido al contenido de agua. Falso o verdadero. En otras palabras, la arcilla puede cambiar de consistencia cuando se hidrata, cuando se moja. Verdadero. Verdadero. La arcilla va a ser un material que va a cambiar su consistencia en función del contenido de agua. Falso o verdadero. El ensayo de límite plástico permite delimitar la consistencia plástica de la líquida.
Fíjense bien, ahí en la pizarra está plástico de líquido. ¿Cómo se llama ese contenido de agua? Plástico, la frontera entre plástico y líquido. Se llama límite líquido. Y entre semisólido y plástico se llama límite plástico. ¿Bien? Entonces, esos dos conceptos ya los vamos manejando, que sería el primero de los métodos numéricos, el siguiente, que sería el concepto de límite líquido. Entonces, recordemos, límite líquido es el contenido de agua que delimita la consistencia plástica de la consistencia líquida. Y en laboratorio se determina este valor de límite líquido a través del ensayo utilizando la copa de Casagrande. Importante, no es el único ensayo que podemos utilizar para determinar el límite líquido. También se utiliza el cono holandés también. Es otro ensayo que se utiliza para determinar el límite líquido. También se puede hacer a través de azul de metileno. Hay otros ensayos, pero el que es de rutina es utilizando la copa de Casagrande. ¿Bien? Entonces, pasamos ahora a esto de acá. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué es a lo que vamos? Vamos a plantear el problema y vamos a ver cómo lo podemos resolver utilizando un Excel. Lo vamos a programar en un Excel para que nosotros tengamos una planillita donde podamos encontrar los valores de límite líquido utilizando los métodos numéricos. ¿Bien? Entonces, fíjense, usted hace el ensayo de límite líquido, prepara su muestra y determina cierto número de golpes y determina un contenido de agua. Eso significa que usted tiene un punto, este puntito que está de color azul, lo he llamado X1, Y1. Ese punto, esas coordenadas de ese punto, repito, salen de un ensayo de límite líquido. Usted, para trazar esta curva que está de color rojo acá, que se llama la curva de fluidez, como mínimo necesita 3 puntos, mínimo. Lo ideal es hacer por lo menos 5 puntos, o sea, eso es lo recomendable, que hagamos por lo menos 5 puntos. Pero bueno, en la práctica con 3 puntos también funciona, ¿ya? Entonces, fíjense, acá en el ejemplo que he colocado puse 3 puntos, 3 puntitos de color azul, primero, segundo, tercero. Y la norma me dice que el valor del límite líquido va a ser aquel contenido de agua correspondiente a 25 golpes. Entonces, yo si lo quiero hacer gráficamente, tengo que trazar esta línea recta, venir hasta 25, fíjese la escala logarítmica, aquí tengo 20, aquí tengo 30, entonces esto va avanzando, acá aproximadamente tengo el 25, 21, 22, 23, 24, 25. Levanto una perpendicular hasta interceptar la recta, vengo y leo este valor, que este es mi incógnita, mi valor de límite líquido, mi Y, esta es la incógnita del problema. Aproximadamente, fíjense, sale 21, 22, 21 vamos a ponerle. No nos vamos a pelear por los decimales y menos si lo estamos haciendo de forma gráfica. ¿Ya? Lo que me interesa a mí es que usted vea qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. ¿Bien? Entonces lo estamos haciendo de forma gráfica. ¿Qué cosa? Estamos trazando la recta, buscando para 25 puntos y vamos a determinar este valor, este contenido de agua. Y este contenido de agua para nosotros es el límite líquido. El límite líquido. Bien, avanzamos entonces, avanzamos. Fíjense, ahí está el señor Arthur Casagrande. Está el señor Arthur Casagrande, que fue el que inventó este dispositivo denominado copa de Casagrande. Entonces nosotros con este ensayo de límite líquido vamos a determinar esta información que les acabo de mostrar. El número de golpes y el contenido de agua. Entonces fíjense usted ahora. Este es el resultado que nos van a entregar de un laboratorio. En una columna nos van a dar el número de golpes y en otra nos van a dar el contenido de agua. Entonces fíjense, a mayor número de golpes tengo menor contenido de agua. Entonces la tendencia que va a tener
los puntos es ubicarse sobre una línea recta con pendiente negativa. Esta es la pendiente negativa, la inclinación de la pendiente negativa, esta de acá. Entonces, nosotros tenemos que encontrar los valores de la pendiente y el intercepto de esta recta, reemplazar el valor de 25%, de 25 voltios para determinar cuánto vale nuestro límite líquido. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces vamos a ver cómo lo podemos hacer. Hasta acá, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Vamos bien? Manito arriba, pulgar arriba, si vamos bien, si no se ha cortado la transmisión, si sigue escuchando el audio. Bien, perfecto, gracias. Muy bien. Adelante, Carla, dice todo bien. ¿Pregunta? Ok, perfecto, gracias. Gracias. Bien, entonces, fíjense, este es el problema que tenemos nosotros. ¿Ya? Nos van a dar, otra vez repito, tenemos los números de golpe y tenemos el contenido de agua y vamos a encontrar la ecuación de esta recta. Vamos a avanzar en la presentación. Fíjense, primera opción que tenemos de resolver el problema. Primera opción, hacerlo de forma gráfica. Entonces, nosotros dibujamos los puntos, representamos los puntos y ahora sí, gráficamente, a ojo, vamos a trazar una recta, buscando que esa recta se acerque a todos los puntos, a los 5 puntos que tenemos. Entonces, fíjense, aquí la dibujé de color rojito, la recta, pero esto lo hice a ojo. Lo hice, es un método también aproximado, un método gráfico, lo hice gráficamente. ¿Ya? Y fíjense lo que hice. Para 25 voltios, acá está 25 voltios, levanté la perpendicular hasta intersectar la recta y trazo una horizontal hasta intersectar el eje de la Y, en este caso el contenido de agua. Entonces fíjense, más o menos el contenido de agua es de 22%, que ese sería mi límite líquido de mi arcilla, 22% aproximadamente. ¿Ya? Entonces esa sería la forma de hacerlo gráficamente. Bien, ahora vamos a pasar a la forma de hacerlo, de resolver este ejercicio, esta situación, utilizando el método de los mínimos cuadrados. Entonces, fíjense, nosotros vamos a generar una planillita del siguiente modo. Fíjense, primero vamos a poner el número de golpe y el contenido de agua. Y vamos a colocar, fíjense, el modelo que vamos a utilizar es este, W, logaritmo natural del número de golpe más B. Ese es el modelo, la recta que vamos a utilizar. Y lo primero que vamos a hacer es graficar. Vamos a graficar el número de golpes versus el contenido de agua y vamos a generar esta gráfica donde vamos a tener los puntos de color azul. ¿Ya? Luego vamos a realizar el ajuste. El ajuste, para hacer el ajuste vamos a necesitar los valores del contenido de agua predicho por el modelo. Vamos a necesitar el error. Habíamos dicho que el error es la diferencia entre el valor predicho por el modelo y el valor observado experimentalmente. La diferencia entre estas dos columnas me va a dar el error. Y voy a necesitar otra columna que vamos a llamar cuadrados totales. Esta de cuadrados totales va a ser la diferencia entre el valor observado y el promedio de todos los valores observados. Ese va a ser el cuadrados totales. Bien, como yo sé que esto es mucha teoría, que yo les esté hablando así, les esté diciendo todo esto, vamos a hacerlo en la práctica para que sea más dinámico el asunto. Entonces, a partir de este momento voy a necesitar que alguno de ustedes, por favor, me ayude compartiendo su computadora, su pantalla del Excel, para que empecemos a hacer la planilla y empecemos a hacer el cálculo, todo esto que vamos a hacer, esta planillita, y lo vayamos haciendo todo. ¿Sí? Entonces, ¿quién gusta ayudarme? Vamos a hacer la planilla, la vamos a programar, la vamos a hacer para que todos aprovechemos y hagamos. Entonces,
No se peleen, no se peleen. Es bien sencillo, no es complicado, son sumas, restas, nada más. Y yo le voy a ir diciendo todo, lo vamos a ir haciendo trabajando en equipo, lo vamos a ir haciendo todo a la par, pero pues sí necesito que alguien me ayude.